Los edificios respiran. La mayoría de las personas no lo sabe. La mayoría de los arquitectos construyen sin entender esto. Pero Damián Velázquez lo sabe. Ha sabido durante 5 años, desde la noche en que escuchó a la Torre Zenit morir. Es medianoche. Está en los sótanos de la ciudad, en los túneles que recorren bajo la metrópolis como las venas de un cuerpo enfermo. El aire es húmedo, denso con polvo de hormigón, denso con el olor de cables quemados y abandono. Damián usa una linterna que proyecta un círculo débil de luz. Tiene gafas de sol oscuras puestas, aunque está en completa oscuridad, porque sus ojos no pueden tolerar el contraste repentino entre luz y sombra. La fotofobia ha avanzado hasta el punto en que incluso la luz débil causa dolor físico. Usa guantes de cuero grueso. Sus manos tiemblan constantemente, un temblor que comenzó después de la Torre Zenit, un temblor que nunca ha desaparecido. Los guantes lo ayudan a mantener algún grado de control. Los guantes lo ayudan a ocultarlo. En su bolsillo hay una jeringa. La jeringa contiene un analgésico ilegal que ha inyectado en su brazo derecho aproximadamente 3 horas atrás. La sensación está comenzando a desvanecerse. Pronto, el sonido regresará. Damián entra en una cámara subterránea, un espacio abandonado que una vez fue una bóveda de agua. Ahora es simplemente un túnel grande con paredes de hormigón que se desmoronan lentamente. Se detiene, coloca su mano en la pared de hormigón. Y escucha. No es una escucha ordinaria. Es una escucha que va más allá del sonido. Es una percepción de la estructura misma, de la integridad del material, de las microfracturas que se propagan a través del concreto como grietas en una taza de cerámica. El edificio está gritando. No con una voz audible, con una voz que vive debajo del sonido, en la vibración de la materia misma. Está gritando que está muriendo. Que las fuerzas que lo sostuvieron durante 30 años están finalmente cediendo. Que en aproximadamente 6 meses, esta cámara colapsará sobre sí misma. Damián saca un cuaderno del bolsillo, un cuaderno físico, no un dispositivo digital, porque los dispositivos digitales emiten un zumbido que lo vuelve loco. Comienza a tomar notas. Grietas de flexión en la pared norte. Corrosión de refuerzo aproximadamente 20 centímetros debajo de la superficie. Humedad crítica. Tiempo hasta colapso, 180 a 200 días. Sus notas son perfectas, precisas, como si no tuviera temblores en absoluto. Pero cuando mira su propia letra, ve que varía ligeramente. Ve las microgrietas en su propio control. Damián tiene un trabajo. El trabajo ha sido asignado por el patrón, una figura que nunca ha visto en persona, una voz que llega a través de intermediarios y mensajes encriptados. El patrón es quien lo rescató hace 5 años cuando Damián estaba a punto de suicidarse en los escombros de la Torre Zenit. El patrón le dijo: sobreviviste por una razón. Tiene un don. Puede escuchar lo que otros no pueden. Puedes ayudarme. Y a cambio, te daré lo que más deseas, tu familia. Damián, en ese momento, completamente destrozado, completamente loco con el dolor, aceptó sin hacer preguntas. El patrón tenía fotografías que mostraban, o parecían mostrar, a su esposa Rosa y su hija pequeña Claudia, vivas. Escondidas. En algún lugar de la ciudad. Trabaja para mí, le dijo el patrón a través de un intermediario. Y cuando hayas completado 5 trabajos, te los devolveré. Damián ha completado 4 trabajos. Ha destruido un edificio que albergaba un depósito de drogas rival. Ha saboteado un puente que permitía que los enemigos del patrón escaparan de la ciudad. Ha causado el colapso de una fábrica clandestina que pertenecía a una organización criminal competidora. Ha eliminado un asesinato que parecía un accidente estructural. Ahora viene el 5.º trabajo. 5 años atrás, Damián Velázquez era un hombre diferente, era joven, solo 31 años. Era exitoso. Había ganado premios internacionales por su trabajo arquitectónico. Era feliz. Tenía una esposa que lo amaba, una hija que lo idolatraba. Era un arquitecto visionary. Fue contratado para diseñar el rascacielos más ambicioso que jamás se hubiera construido la ciudad, la Torre Zenit. Era un proyecto de 300 pisos que se elevaría a 3.000 pies en el aire. Era un proyecto que lo haría inmortal en el mundo de la arquitectura. Damián pasó 2 años diseñando la Torre Zenit. Cada viga, cada conexión, cada pieza fue diseñada con perfección matemática. Utilizó los mejores materiales disponibles. Utilizó técnicas de construcción que estaban años por delante de su tiempo. La Torre Zenit fue diseñada para durar 1000 años. Pero Damián no sabía que la empresa constructora, que estaba siendo financiada por figuras del crimen organizado que querían lavar dinero, había sustituido silenciosamente los mejores materiales de baja calidad. No sabía que el acero estructural que especificó había sido reemplazado por acero defectuoso. La noche de la inauguración, Damián estaba en la Torre Zenit con su esposa Rosa y su hija Claudia. Claudia tenía 6 años. Estaba usando un vestido hermoso que Rosa había comprado especialmente para la ocasión. Estaba saltando de excitación,
diciendo que quería subir hasta el techo para tocar las nubes. Damián la levantó. La sostuvo en sus brazos. Y le dijo que quizás más tarde, después de que todos se fueron. Luego, a las 11:47 de la noche, sucedió, la torre cenit comenzó a crujir. No fue un crujido ordinario. Fue un sonido que viajó a través de toda la estructura. Un sonido que parecía venir de las propias vigas, gritando que no podían sostener el peso que se les había puesto encima. Damián, como arquitecto, lo escuchó antes que nadie. Escuchó el sonido de la fatiga estructural. Escuchó el sonido de múltiples puntos de fallos simultáneamente activándose, gritó: «Evacúen el edificio». Pero fue demasiado tarde. La torre cenit colapsó sobre sí misma en el transcurso de 60 y 40 segundos. Pisos enteros cayeron. 3.000 personas estaban en el edificio, 2.600 de ellas no sobrevivieron. 400 personas murieron. Incluyendo a Claudia. Damián sobrevivió, estuvo atrapado en los escombros durante 36 horas. Estuvo rodeado de cuerpos, algunos intactos, muchos no. Estuvo bajo una viga de acero que se había clavado en su lado derecho, dejando una cicatriz atroz de metal fundido que aún le duele cuando cambia de clima. Fue rescatado por bomberos. Fue hospitalizado. Fue interrogado por la policía, y fue acusado de negligencia criminal. La investigación judicial, que fue completamente corrupta, financiada por los mismos criminales que habían sustituido los materiales, concluyó que Damián había cometido un error de ingeniería. Que había especificado la torre cenit incorrectamente. Que su negligencia fue responsable de la muerte de 400 personas, su reputación fue destruida. Su carrera fue terminada. Fue declarado culpable en el tribunal público, aunque nunca fue procesado en un tribunal legal porque los mismos criminales que lo habían matado su familia estaban protegiéndolo, no por amor, sino porque lo querían vivo, disponible, útil. La prensa lo llamó el escombro, no como un apodo de respeto, sino como un insulto. El escombro Velázquez, decían los periódicos, dejó escombros donde debería haber habido un símbolo de la ciudad. En los días después de la muerte de Rosa y Claudia, Damián intentó suicidarse. Se fue a los sótanos subterráneos de la ciudad. Se fue a los lugares donde los edificios abandonados gritaban con sus muertes llentas. Se fue con una botella de veneno y la intención de terminar. Pero antes de que pudiera beber el veneno, fue encontrado por uno de los intermediarios del patrón. «El patrón te ha estado observando», le dijo el intermediario. «Sabe lo que sucedió. Sabe que no fue tu culpa. Y sabe que tienes un don especial. Puedes escuchar los edificios, ¿verdad? Puedes sentir lo que está mal con ellos». Damián, completamente destrozado, asintió. «El patrón quiere ayudarte», continuó el intermediario. «Quiere ofrecerte un propósito. Y a cambio, quiere darte lo que más deseas». El intermediario mostró fotografías. Que parecían mostrar a Rosa y Claudia vivas. Escondidas. En algún lugar seguro. «¿Están vivas?», preguntó Damián, temiendo creer. «Sí», dijo el intermediario. «El patrón las rescató de los escombros. Las ha estado manteniendo vivas. Las ha estado esperando a que fueras lo suficientemente estable como para traerlas de vuelta». Damián no supo si creer. Pero en ese momento, no tenía otra cosa por qué vivir. Aceptó. Damián nunca tuvo el don de escuchar los edificios antes de la torre cenit. Fue algo que adquirió los escombros, algo que emergió cuando su mente fue completamente quebrada por el trauma. Fue como si su psique, desesperada por hacer sentido de lo que había sucedido, hubiera desarrollado una nueva modalidad sensorial, o quizás siempre lo tuvo, y solo se manifestó cuando fue más desesperadamente necesario. La capacidad es difícil de explicar a alguien que no la posee. Es como si los edificios tuvieran voces. No voces de palabras, sino voces de estructura. Es como si pudiera colocar su mano en una pared y escuchar el historial completo del edificio. Escuchar cuándo fue construido. Escuchar qué materiales se utilizaron. Escuchar cuándo fue dañado. Escuchar cuando está a punto de fallar. Es un don que lo hace extraordinario en su trabajo, también es una maldición que lo está volviendo loco. Los primeros meses después de la torre cenit fueron los más difíciles. Damián no podía estar cerca de edificios sin escuchar el ruido de su colapso inminente. No podía entrar en una habitación sin sentir las vibraciones de las vigas invisibles que la sostienen. No podía dormir porque incluso en el silencio, podía escuchar los edificios respiran, la lenta exhalación de la estructura mientras se asentaba, se contraía, envejecía. Comenzó a usar analgésicos para silenciar el ruido. Primero fueron analgésicos legales, cosas que podía obtener en una farmacia. Pero los efectos se desvanecieron rápidamente. Luego fueron opioides, cosas que tuvo que obtener ilegalmente. Pero incluso los opioides no fueron suficientes. Eventualmente, fue a los analgésicos más fuertes disponibles en el mercado negro, cosas que eran técnicamente diseñadas para uso veterinario en grandes animales, pero que Damián descubrió que podrían silenciar el sonido de los edificios por aproximadamente 4 horas. Ahora, consume 3 inyecciones diarias.
Su cuerpo está siendo consumido por esto. Puede sentirlo. Puede sentir cómo el analgésico está dañando su hígado, sus riñones, su corazón. Puede sentir cómo su cuerpo está comenzando a cerrarse lentamente. Pero el sonido de los edificios es peor que la muerte. El don tiene un costo secundario que es casi tan malo como el sonido mismo. Damián ve a Rosa y Claudia constantemente, no realmente, sabe que no están allí. Pero alucinaciones, imágenes holográficas que su mente proyecta sobre el mundo real, aparecen cuando menos las espera. Estará caminando a través de un túnel subterráneo y verá a Claudia parada frente a él, con su vestido hermoso de la inauguración, preguntándole por qué no la salvó. Estará durmiendo y verá a Rosa al lado de él. Su cuerpo cubierto de polvo de hormigón y sangre, preguntándole cómo fue que dejó que muriera. Las alucinaciones son casi indistinguibles de la realidad. Damián ha llegado al punto en que casi no puede diferenciar entre lo que es real y lo que es su mente rota. El intermediario del patrón aparece en una de las bóvedas abandonadas donde Damián frecuentemente se retira. Tenemos un trabajo para ti, dice el intermediario, un hombre al que Damián solo ha visto 3 veces en 5 años. ¿Dónde está mi familia?, pregunta Damián. ¿Están seguros?, responde el intermediario. Están siempre seguros. Este será el 5.º trabajo. Después de esto, serán liberados. Damián asiente lentamente. ¿Cuál es el trabajo?, pregunta. Hay un orfanato antiguo, dice el intermediario. El patrón necesita que sea demolido. Necesita que parezca un accidente, una fuga de gas natural que causa una explosión. El terreno es valioso. Hay planes de construcción para el sitio después. Damián siente algo moverse en su pecho, no es esperanza, es algo más profundo. Es la sensación de que quizás, finalmente, esto terminará. ¿El orfanato tiene niños?, pregunta Damián. El intermediario lo mira sin expresión. ¿Importa?, pregunta el intermediario. Importa, dice Damián. Importa mucho. El patrón dice que hay aproximadamente 30 niños, dice el intermediario. Pero pueden ser trasladados. O pueden permanecer. El patrón es flexible. Damián no responde durante un largo momento. Luego, dice, necesito inspeccionarlo. Necesito sentir el edificio. Eso puede ser arreglado, dice el intermediario. Irás mañana por la noche. Solo. El patrón quiere asegurarse de que comprendas completamente lo que necesita ser hecho. Damián va al orfanato la noche siguiente. Es un edificio antiguo, probablemente construido en los años 60. Es de ladrillo rojo descolorido. Tiene ventanas rotas. Tiene un aspecto de abandono profundo, aunque Damián puede escuchar, a través de su don, que está siendo habitado activamente. Entra a través de una puerta que le han dejado abierta. Los pasillos están oscuros. Hay olor a orina infantil, a comida podrida, a desesperación. Damián camina lentamente a través del edificio, colocando sus manos guantadas en las paredes mientras avanza y escucha. El edificio le habla. Le habla que fue construido en 1967. Le habla que fue una clínica privada que fue convertida en orfanato después de la revolución que trajo al actual régimen al poder. Le habla que ha sido mantenido mínimamente, que el techo tiene fugas, que las tuberías están corrodas, que los cimientos están debilitados, pero hay algo más, hay un sonido que Damián reconoce de los planos del orfanato que le hicieron memorizar. Es el sonido del acero estructural. Es el sonido de vigas de refuerzo que han sido colocadas en el edificio. Y es un sonido que conoce, es el sonido del acero de la Torre Zenit. Damián se detiene, coloca ambas manos en la pared, y escucha más profundamente. Es imposible. No puede ser el mismo acero. El acero de la Torre Zenit fue analizado exhaustivamente después del colapso. Fue marcado. Fue registrado. No podría haber sido reutilizado. Pero no es simplemente similar. Es el mismo acero. La misma composición metálica. La misma microestructura que resultó de los procesos de fabricación defectuosos. Es acero que fue usado en la Torre Zenit, que mató a su familia, que ha sido cubierto en polvo de hormigón de 400 muertes, y está siendo usado nuevamente, en este orfanato. Damián siente como si el piso estuviera desapareciendo bajo sus pies. Suben las escaleras, ve a los niños durmiendo en habitaciones sin calefacción. Ve que algunos están enfermos. Ve que están siendo abusados de maneras que no puede permitirse pensar demasiado. Ve a una niña pequeña, no puede ser mayor de 8 años, durmiendo en una cama rota. Tiene la cara de Claudia. Tiene los ojos de Claudia. Tiene una cicatriz en el brazo izquierdo que es idéntica a una cicatriz que Claudia tenía desde la infancia. Damián se detiene. ¿Es posible? ¿Puede ser su Claudia? Pero no. El patrón dijo que la familia estaba siendo mantenida segura, en algún lugar diferente, en secreto, pero ¿y si estuviera mintiendo? ¿Y si esta niña fuera realmente Claudia? ¿Y si el patrón la había mantenido aquí, sufriendo,
Damián está temblando. El analgésico se está desvaneciendo. El sonido de los edificios está comenzando a regresar. La realidad está comenzando a fragmentarse. Damián regresa a su habitación, un sótano que ha convertido en un espacio habitable con una cama rota, un escritorio que alguna vez perteneció a un arquitecto mejor y una pequeña mesa donde prepara sus inyecciones. Inyecta la dosis de analgésico. Se sienta en el piso de hormigón y permite que su mente trabaje. El problema es complejo. Multicapas. Imposible. La primera capa, si demuele el orfanato como se le ha ordenado, matará a 30 niños. Posiblemente más si el edificio colapsa de manera inesperada y el daño se propaga a edificios adyacentes. La segunda capa, el acero del orfanato es acero de la Torre Zenit. Esto significa que alguien, probablemente los mismos criminales que asesinaron a su familia originalmente, ha estado usando ese acero para construir otros edificios. Esto significa que hay otros lugares que podrían colapsar. Otros lugares donde podrían morir más personas. La tercera capa, si hace el trabajo del patrón, supuestamente recibirá a Rosa y Claudia. Pero ahora tiene razón para creer que el patrón puede estar mintiendo. Que el patrón puede estar manteniéndolas en el orfanato, sufriendo. La cuarta capa, el acero defectuoso que mató a su familia ahora está siendo utilizado para matar a otros niños. Esto significa que él, como el arquitecto original, como el hombre que permitió que este acero fuera especificado para la Torre Zenit, es responsable de nuevo. Es responsable de la muerte de 30 niños. Es responsable por cada muerte futura que causará cuando el acero colapse de nuevo. Damián pasa los siguientes 3 días inspeccionando cada edificio en la ciudad que sospecha podría contener acero de la Torre Zenit. No duerme. No come. Simplemente inyecta analgésicos y trabaja. Y encuentra 8 edificios que contienen acero que vino del mismo proveedor corrupto que suministró el material defectuoso para la Torre Zenit. 8 edificios que eventualmente colapsarán, probablemente durante los próximos 5 a 10 años, a menos que sean reparados. Uno de ellos es una escuela, otro es un hospital. Damián documenta todo. Crea una lista completa de los edificios. Crea una lista de toda la evidencia que podría conectar al patrón y a los criminales que lo rodean con el acero defectuoso y luego, enfrenta su verdadera decisión. Opción 1. Hacer el trabajo del patrón. Demoler el orfanato. Recuperar a su familia, o al menos la promesa de recuperarlos. Vivir el resto de su vida sabiendo que mató a 30 niños. Vivir sabiendo que otros edificios colapsarán, matando a cientos más. Opción 2. Entregar toda la evidencia a la policía. Pero la policía está corrupta, la mayoría de ellos están en la nómina del patrón. Serían simplemente asesinado, y nadie haría nada con la evidencia. Opción 3. Hacer algo que es prácticamente suicida. Usar su genio arquitectónico para crear un plan que derrumbaría no solo el orfanato, sino también, de manera cuidadosamente orquestada, varios de los edificios principales donde el patrón realiza sus operaciones. Damián pasa una noche en los sótanos, bajo la lluvia, piensa en Rosa. Piensa en Claudia. Piensa los 30 niños en el orfanato. Piensa los cientos de personas que viven y trabajan en los 8 edificios que contienen acero defectuoso. Piensa en si Rosa y Claudia están realmente vivas, o si han estado muertas durante 5 años, y el patrón simplemente ha estado jugando con él. Y luego, toma una decisión. Damián comienza a construir su plan. Para demoler el orfanato. Un plan para explotar cada punto débil en el imperio del patrón a través de los edificios que el patrón posee y controla. Es un plan que requiere una precisión arquitectónica imposible. Requiere que Damián use su conocimiento de cómo se deterioran los edificios a lo largo del tiempo. Requiere que entienda exactamente dónde estarán las personas en momentos específicos. Requiere que manipule factores como la humedad, la temperatura y la resonancia estructural. Es un plan que probablemente lo matará primero. Damián obtiene los planos de todos los 8 edificios que contienen acero defectuoso. Algunos de los planos tienen más de 40 años. Algunos están rotulados incorrectamente. Pero Damián puede reconstruir cada edificio en su mente basándose simplemente en colocar sus manos en las paredes y escuchando. Luego, comienza a insertar puntos de fallo diseñados, no todos al mismo tiempo. Si lo hiciera, sería obvio que fue deliberado. En cambio, implanta equipos que degradarán lentamente la integridad estructural durante los próximos 3 a 6 meses. En el edificio de operaciones principal del patrón, un rascacielos de 30 pisos que una vez fue un hotel de lujo. Coloca pequeños dispositivos de corrosión química en los puntos de soldadura donde el acero defectuoso se conecta con acero de mejor calidad. Los dispositivos liberarán lentamente ácido que debilitará las soldaduras. En el hospital que contiene acero defectuoso, coloca vibradores imperceptibles en el sótano que resonarán a frecuencias específicas durante las horas en que el patrón y sus tenientes estarán en el edificio para una reunión importante. Las vibraciones causarán que el acero, ya comprometido, comience a desarrollar microfracturas aceleradas. En la escuela,
Espera. En la escuela, Damián no coloca nada. Aquí toma una decisión moral. Protegerá la escuela. Alertará a las autoridades sobre el acero defectuoso. Permitirá que sea reparada. Es una fisura en su plan. Es un acto de humanidad en medio de la venganza, pero hay un problema: para que su plan funcione, necesita acceso al orfanato. Necesita hacer lo que el patrón le pedirá originalmente: preparar el orfanato para colapsar. Pero necesita hacerlo de una manera que permita que los niños escapen. Damián contacta al intermediario. Estoy listo para hacer el trabajo, dice Damián. Pero necesito saber una cosa. ¿Mi familia está en el orfanato? El intermediario lo mira. ¿Por qué preguntas?, pregunta el intermediario. Porque, dice Damián, necesito saber si van a estar allí cuando el edificio colapse. No serán notificados, dice el intermediario. El patrón quiere que todos en el edificio perturben. 30 niños. Los adultos que trabajan allí. Todos. ¿Y mi familia?, pregunta Damián nuevamente. Tu familia está segura, dice el intermediario. Están en un lugar diferente. Serán liberados cuando el trabajo sea completado. Damián asiente lentamente. Elige creer. Porque si no cree, no tiene razón para continuar. Damián prepara el orfanato. Colocar carga explosiva sería demasiado obvio. En cambio, crea una serie de puntos de falla estructural que causarán que el edificio se colapse lentamente, de manera que parecerá que fue un accidente de gas natural. Pero aquí es donde su genio arquitectónico intersecta con su humanidad. Ha diseñado el colapso de tal manera que el piso donde duermen los niños será los últimos en caer. Ha diseñado el colapso de tal manera que habrá una ruta de escape clara. Ha diseñado el colapso de tal manera que las personas, si actúan rápidamente, si escuchan el sonido del edificio comenzando a fallar, tendrán suficiente tiempo para salir. Es un acto de sabotaje diseñado también para ser un acto de salvación. El colapso está programado para ocurrir en 3 días. Pero algo sucede. El patrón, asumiendo que habrá problemas, decide verificar el progreso personalmente. El patrón viene al orfanato, algo que nunca ha hecho antes, acompañado por sus tenientes más cercanos. Damián está allí, en los sótanos, colocando los últimos equipos de sabotaje. Se ve cara a cara con el patrón. Es un hombre de aproximadamente 60 años, con ojos que son completamente carentes de emoción. Es el hombre que ha controlado la ciudad durante 30 años. Es el hombre que asesinó a Rosa y Claudia. Porque en este momento, viendo el rostro del patrón, Damián sabe con certeza absoluta que su familia está muerta. Damián, dice el patrón, en una voz que es sorprendentemente suave. He estado esperando este momento. ¿Dónde está mi familia?, pregunta Damián. Muertos, dice el patrón sin emoción. Murieron en la Torre Zenit. Como debería haber sucedido contigo. Y en ese momento, Damián es golpeado por la verdad completa. El patrón no los rescató. El patrón los dejó morir. El patrón lo recogió de los escombros no para salvarlo, sino para tenerlo como esclavo. Como herramienta. Como un medio para ganar dinero y poder. Durante 5 años, Damián ha estado viviendo para una mentira. Damián activa los detonadores manualmente. No es parte del plan. El plan fue que los detonadores se activaran en 3 días. Pero la verdad lo ha liberado de la necesidad de esperar. El edificio comienza a colapsar. El patrón grita órdenes. Sus tenientes corren hacia las salidas, pero Damián ha diseñado el colapso para que no haya salidas disponibles desde el sótano. El acero defectuoso, el acero que mató a Rosa y Claudia, comienza a ceder. Las vigas se rompen. El concreto se desmorona. El patrón es aplastado bajo una viga que pesa varias toneladas. Es poético, de una manera horrible. El hombre que permitió que el acero defectuoso fuera especificado para la Torre Zenit está siendo asesinado por ese mismo acero. Damián, usando cada gramo de fuerza que posee, a pesar de las manos temblorosas, a pesar de la fotofobia, a pesar de la adicción a los analgésicos, corre hacia las escaleras. El edificio está colapsando a su alrededor. Pero ha dejado una ruta. Ha diseñado una ruta de escape. Las paredes se desmoronan detrás de él. El acero cede. El concreto grita. Pero Damián llega a la superficie justo cuando el orfanato cae completamente en ruinas. Los 30 niños del orfanato se escapan. Damián, a través de su conexión con uno de los trabajadores del orfanato que simpatizó con su plan, les había enseñado a escuchar el sonido del edificio. Les había enseñado los signos de que el colapso era inminente. Cuando el edificio comenzó a caer, huyeron. Todos ellos. 30 niños que fueron salvados por el genio arquitectónico de un hombre que estaba literalmente construyendo su muerte. Damián es encontrado en los escombros 3 horas después. No está muerto, está aplastado por una viga de acero que le ha roto ambas piernas. Está sangrando internamente. Los paramédicos dicen que es un milagro que todavía esté vivo. Cuando despierta en el hospital, un hospital que contiene acero de la Torre Zenit,
un hospital cuyo colapso Damián ayudó a programar pero luego decidió prevenir. Varias cosas han sucedido. La policía ha encontrado la evidencia que Damián documentó, toda la información sobre el acero defectuoso. Todos los edificios comprometidos. Han arrestado a los funcionarios corruptos que permitieron que el material defectuoso fuera especificado y reutilizado. El imperio del patrón ha comenzado a colapsar. Sin el patrón, sus tenientes se están volteando unos contra otros. La estructura del crimen organizado en la ciudad está siendo destrozada, pieza por pieza, y los 30 niños del orfanato, que fueron reunidos con familias, o colocados en instalaciones de acogida adecuadas, están vivos. 2 años después. Damián ya no puede escuchar los edificios. Después de que fue rescatado de los escombros del orfanato, algo cambió en su mente. El trauma, el analgésico, la revelación de la verdad, todo combinado para causar un tipo de amputación neurológica. Su capacidad de escuchar los edificios simplemente se desvaneció. Al principio, extrañó el sonido. Así como un músico extrañaría la música, así como un ciego podría extrañar la vista, pero luego, se dio cuenta de que era una bendición. Sin el sonido, puede vivir en la superficie de nuevo. Puede estar en edificios, sin estar constantemente consciente de su colapso inminente. Puede dormir sin escuchar los gritos de la estructura. Damián está en terapia. Está tratando su adicción a los analgésicos. Está tratando de ser humano nuevamente. Pero Damián ha encontrado un nuevo propósito. Está trabajando con autoridades de la ciudad para identificar y reparar todos los edificios que contienen acero de la Torre Zenit. La escuela que se salvó fue completamente reparada. El hospital fue reparado. Cada edificio ha sido cuidadosamente remediado. Damián no obtiene crédito público, no hay crédito disponible para un hombre que fue acusado de ser responsable del colapso de la Torre Zenit. Pero el trabajo lo satisface. Sabe que cada edificio reparado es una vida salvada. Ocurre la audiencia judicial. Damián es acusado de múltiples cargos: asesinato, sabotaje, terrorismo, pero durante el juicio, la evidencia es presentada. La evidencia de que el acero fue adrede sustituido. La evidencia de que el patrón sabía. La evidencia de que Damián fue utilizado como un instrumento del crimen, no un participante dispuesto. Y más importante aún, está el testimonio de los 30 niños. Los que dicen que Damián lo salvó. Que Damián arriesgó su vida para asegurar que tuvieran una ruta de escape. Que Damián fue el único adulto en toda la ciudad que se preocupó lo suficiente como para salvarlos. El juez, después de escuchar todo, dicta una sentencia inusual. Damián es encontrado culpable de los cargos técnicos, porque técnicamente violó leyes. Pero es sentenciado a solo 2 años en prisión, que ya ha cumplido mientras estaba hospitalizado. Es liberado, pero con la condición de que continuará trabajando con las autoridades para remediar los edificios dañados. Cuando Damián es liberado, está esperando algo, está esperando a una niña. Es la niña que vio en el orfanato, la niña que parecía ser Claudia. Su nombre real es Lucía, no Claudia. Sus padres murieron cuando tenía 2 años. Ha estado en el orfanato desde entonces. Damián, usando los fondos que fue capaz de acumular durante su tiempo como el liquidador, ha solicitado ser su padre adoptivo. La solicitud ha sido aprobada. Cuando se ve por primera vez, ella no lo reconoce. Claro que no lo reconoce, nunca lo ha visto antes. Pero cuando entra en la sala donde ella está esperando, ella ve su cara. Ve los ojos que están comenzando a curarse de la fotofobia, ve las manos que ya no están temblando tanto, y algo en ella responde. ¿Eres mi papá?, pregunta ella. Sí, dice Damián. Soy tu papá. Años después, Damián escribe un libro. No es un libro que obtiene reconocimiento amplio. No es un bestseller. Pero es un libro que es leído por arquitectos, por ingenieros, por personas interesadas en la ética de la construcción. El libro se titula El sonido de la responsabilidad, cuando los edificios gritan y nadie escucha. En el libro, Damián describe su capacidad de escuchar los edificios. Describe cómo supo que algo estaba mal con la Torre Zenit, pero ignoró esa intuición por una razón. Describe cómo vivió con la culpa no por 10 años, sino por los próximos 1000 años, si fuera posible, y describe cómo finalmente encontró redención no en la venganza, sino en salvar. La ciudad es reconstruida lentamente, los edificios que contienen acero defectuoso son reparados o demolidos. Lentamente, la corrupción que permitió que esto sucediera es expuesta y eliminada. No es una solución completa, la corrupción nunca es completamente eliminada de una ciudad. Pero es un progreso, y Damián, trabajando desde las sombras, continúa asegurando que los edificios que la ciudad construye sean seguros. Que el sonido de la ruina nunca sea ignorado nuevamente, porque finalmente, ha aprendido que escuchar, verdaderamente escuchar, es el acto más sagrado que puede realizar un hombre.